Bienvenidos a los tres. ¿Cómo les va? Gracias por este ratito. Buenas noches. Pablo, clima de reforma judicial, teniendo en cuenta que son un eslabón de los más, o de los peor vistos por la sociedad, según las encuestas. Mirá, yo lo que sí creo, atado a este último comentario que haces, es que indudablemente la sociedad que ya había visto con enorme crítica a cierto empresariado, a los medios, a nosotros, a la política en su conjunto, a los legisladores, le quedaba una parte de la justicia y hace algún tiempo indudablemente lo pone como parte del problema. Y de hecho, en un contexto en el que, por ejemplo, la economía premia, por ejemplo, que no paguen impuestos a las ganancias, acelera esa relación, sumado a dos o tres ejemplos en donde hubo algunas situaciones de enorme irregularidad. Cuando combinas todo eso junto a un elemento que lo hablabas con Felipe, esto de un motochorro que sale más rápido y más barato que una multa de tránsito, la verdad que cuando combinas todo eso no te queda otra que una sociedad que mira con muchísima crítica, porque insisto, ya ve a la justicia como parte de los problemas cotidianos, no esos problemas institucionales, lejanos, abstractos, las entelequias. Esa persona se siente insegura en su barrio, en su cuadra, entre otras cosas por la justicia. Y yo creo que porque además más cosas terminan en la justicia, ¿o me equivoco? Sin duda, y creo que tiene que ver con la política, con la en lo capacitación económico de los jueces. Es decir, yo creo que las escuelas de la magistratura deberían ser obligatorias y, por supuesto, con muchísimo más énfasis la exigencia sobre los jueces, sobre todo en la materia económica. Hoy vos te encontrás con jueces que quizás no tienen la actualidad o la actualización en su académica para llevar muchas veces las temáticas que viraron con el impacto de la tecnología, con la aceleración de los negocios en materia económica. Respecto a la estabilidad, yo creo que el jury de enjuiciamiento hoy funciona en la Argentina. No estoy de acuerdo con Durañona, porque me parece que también es importante que los jueces puedan tener la tranquilidad a la hora de impartir justicia, ¿no? Sí, es un tema, ¿no? También hay que tener en cuenta, es muy interesante este tema, que los jueces no se encuentran capacitados o a la altura de las circunstancias de cuestiones económicas muy profundas. La Corte Suprema de Justicia tiene que impartir justicia sobre leyes que al pleno ojo de cualquiera son de carácter irregular, ilegítimas, con el espíritu de recaudar. Muchas veces el Congreso aprueba leyes que carecen por ahí de un sustento jurídico fuerte y que después terminan con 100 fallos a favor de los contribuyentes en materia de ajuste por inflación. O sea, determinadas situaciones en las que son de tanta complejidad que los jueces claramente tienen que estar muy ayornados, y dentro de eso también está el hecho de que cuánto no se paga de impuesto a las ganancias por los jueces. Y si uno compara en el presupuesto 2019 lo que dejan de pagar la justicia, porque no es solamente los jueces, sino todo el sistema judicial de impuesto a las ganancias, es lo que se invierte en escuelas. O sea, es el equivalente a lo que se invierte en escuelas. Y la verdad es que cuando uno ve que siguen manejándose con la trampa, porque si bien los nuevos jueces empiezan a tributar ganancias, el propio Consejo de la Magistratura estableció sobre qué van a tributar ganancias, y no es sobre lo que tributamos todos, sino sobre una parte. Entonces hay discusiones en las que claramente el planteo de estas ideas quedaron totalmente anacrónicas. Tenemos una justicia demasiado pesada y vieja para la actualidad en la que vivimos, tan cambiante. Probablemente sea parte de las cosas que hay que transformar y que cambiar en la Argentina. Lo que no quiero dejar pasar es que, de todas maneras, lo poco mucho justicia que tenemos lo tenemos muchas veces pese a la escasez de recursos, a cómo la administran, a los pocos instrumentos y brazos ejecutores y auxiliares con los que cuentan, etcétera. Gracias a Dios, porque hay buenos jueces, buenos fiscales, como todo en la vida, buenos secretarios, etcétera, porque lo contrario sería caótico por completo, ¿no? Porque si no, las 4 o 5 manzanas podridas terminan generando la sensación de que el cajón está podrido y, en definitiva, no lo es. Particularmente, quiero plantearles aspectos particulares a cada uno, perdón por la redundancia. Lo primero es: cambiemos. ¿Está en una situación bisagra con el radicalismo a partir del caso Córdoba, o es una cosa aleatoria? Bueno, creo que es un gran punto, ¿no? Porque indudablemente Córdoba es una caja de resonancia por la centralidad, por cómo se dio el proceso. Fue una disputa, digamos, muy complicada. Lo que te muestra es un montón de elementos. Primero, el poder de la territorialidad, digamos. Importa
tener territorio o tener cierto peso en el ejercicio del territorio. Y segundo, esta lógica de cómo muchas veces es dificultoso con los lentes de Buenos Aires mirar el interior. Ahí donde me parece que hay una enseñanza, si querés, para el sistema político en general, para esta coalición o para cualquier otra. Indudablemente, el radicalismo, una parte del radicalismo ha tensionado siempre con el PRO. Me parece que esto es una expresión más de eso que de otra cosa, pero que indudablemente, insisto, no solo por el lugar donde sea, sino por cómo se termina dando, tiene mucho más peso. Me parece que al final se va a ordenar en relación a la candidatura presidencial y con la potencia que tenga esa candidatura, mucho más que por los otros elementos del orden provincial. ¿Es plan A y solo plan A o hay un plan B con B corta de Vidal? Mira, a mí me da la sensación que lo del plan B me parece que es más una discusión de ciertos círculos, pero que no es en esa mesa la que se está dando. Básicamente porque no solo hay una figura de liderazgo en el presidente, sino porque está en ejercicio, con lo cual es más complicado. Lo que sí te muestra es que estás cada vez más cerca de las elecciones y que hoy el gobierno se está estructurando sobre casi un núcleo duro y que necesita, para crecer por afuera de ese núcleo duro, que mejoren ciertas variables. No solo sobre los relatos, sino también sobre las realidades. Y eso indudablemente revela complejidad. Y ahí en las variables, ¿qué está viendo? Porque la capacidad ociosa en la industria muestra que estamos en niveles del 2002 y la economía no da señales de recuperación, aunque el gobierno entiende que llegó a un piso en el verano. Sí, a ver, me parece que si vos ves la capacidad, como vos bien decís, instalada ocupándose el 56.2, te lleva o te retrotrae al año 2002. Es decir, estamos a un paso de tener que declarar casi la crisis industrial. Porque el año pasado la caída fue de 5% respecto al 2017 y ahora en enero volvimos a caer casi un 10,8%. Las proyecciones no solo las digo yo, las está diciendo también el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, es que la economía va a caer casi un 2% y la industria seguramente va a caer un 2,5%. Un poco por encima porque el campo es lo que va a morigerar el impacto de la caída. Por supuesto. Entonces me parece que acá lo que necesitamos es empezar a ver un proyecto productivista en el país. Tenemos que salir del modo financiero para empezar a buscar soluciones concretas en las economías regionales, en las pymes, en las grandes empresas, en los servicios. Hoy, para mí, es una economía que no contiene a nadie. A propósito de datos, 66% creció la cantidad de cheques rechazados, están en los niveles del 2001 de vuelta, demostrando que la cadena de pago está... Pero es que todo, vos vas a llevar los cheques, vas a llevar la industria, los servicios, todo te está llevando al 2002. Es decir... Ahora, no hay un escenario político-económico como el 2002. No, yo digo, no parecería que estamos ahí. Ahora, es verdad que hay indicadores, en particular en pymes y en primer y segundo cordón del conurbano, muy preocupantes, incluso que deben estar siendo reflejados en las encuestas, ¿no? Sí, definitivamente vos lo que tenés hoy en la Argentina, sacando tal vez los polos más duros y que más responden a la grieta, es un consenso de preocupación anclado en la economía. Te cuesta encontrar un núcleo importante de argentinos que sientan que el país está mejor que hace un año. El gobierno se ancla por ahí todavía en cierta expectativa futura, mucho más reducida de lo que fue históricamente, pero sigue siendo más de lo que pueda ser de lo que ha sido, con lo cual también devela cierta fragilidad. Pero la fragilidad es enteramente del sistema político, porque si todo lo que estamos hablando tiene cierto correlato, indudablemente, digamos, hay un problema, si querés, en cómo el sistema se ha puesto como oferta hacia una ciudadanía que indudablemente mira con recelo. Ahora, una cosa que no es menor, creo que la mirada sobre el sistema esencialmente son estos dos polos, con lo cual me parece que lo que se está recrudeciendo es la crisis de estos dos polos. Bueno, a propósito, ¿no? Porque lo vamos con Cancelar en varias oportunidades, con Lourdes, etcétera. ¿Hay una posibilidad de saltar la grieta con un Lavagna candidato? ¿Hay una expresión que podría significar la idea de que no sea Macri, sea Vidal y eso salte la grieta, o que no sea Cristina y sea alguien de unidad en el peronismo y salte la grieta? ¿Eso es posible o vamos direccionados a una batalla final entre dos contendientes que nunca batallaron entre sí? Mirá, directamente. Mi sensación es que parte de la fuerza de la grieta es inercia. Que en parte la grieta está bastante más herida de lo que pensamos, pero que todavía no nos damos cuenta. Que conocemos muy bien los polos, conocemos sus siluetas, con lo cual es mucho más fácil referenciarte con cercanía o con lejanía por los polos, y entonces hay complejidad para referenciarte con lo que no es los polos, pero sí yo veo un dato que es lo que nosotros entendemos que es el corazón de una posible cebolla, donde le sumás electores,
para que se rompa la grieta, que son los que no quieren nada de los polos, y eso está en uno de los valores, tal vez hace 2 o 3 meses, en uno de los valores más altos. La definición después es qué oferta la política arriba de eso. Lo que sí te muestra es que estructuralmente los polos están tensionándose y está tensionado entonces el sistema. Quiero compartir con Iván algo que seguramente es parte de la preocupación cotidiana, porque ustedes el tema impositivo lo padecen y mucho, el tema fiscal, el tema de para pagar son muy rápidos para cobrar en el Estado y después para devolver. Esto es muy curioso, ¿no? En Argentina uno paga anticipo del impuesto a las ganancias sobre lo que supuestamente va a ganar, ¿no? En un contexto recesivo. Bueno, por eso digo. Pero al mismo tiempo después no le permiten ajustar por inflación balances. Por lo tanto, uno termina pagando ganancias sobre lo que no ganó. Es muy curioso, casi dantesco la voracidad fiscal en la que hemos entrado. ¿Me acompañás, Iván, a ver si me podés explicar esto con el mayor de... Porque te dejo ahí para que te puedas... Sí. Esta es la presión fiscal desde 1995 hasta 2017 en términos porcentuales respecto al Producto Bruto. O sea, al conjunto de bienes y servicios que produce la economía argentina, o sea, toda la producción del país. Exacto. Lo que se ve es que en el año 2015 fue el pico de presión fiscal, que fue justamente el año electoral en el que se produjo el cambio de signo político. Después, en el año 2016 y 2017 se ve una leve baja. Ahí entró la ley de fomento para las pymes, que de alguna forma quitó un poco de presión fiscal, pero después se vino la reforma tributaria, que también planteaba una baja, y plantea una baja en los impuestos nacionales, pero que a partir de la crisis que se produjo el año pasado, la crisis cambiaria y todo lo que vino después, muchas de esas medidas obviamente no se terminaron poniendo en práctica y se incorporaron nuevas, como el impuesto o las retenciones que se cobran a las exportaciones, tanto de bienes como de servicios. Cosa Hasta inédita. Inventamos una nueva categoría que es derecho de exportación a los servicios, que son el 12% del valor de las ventas, o sea, de ventas de servicios, algo que no existe en ninguna parte del planeta. Entonces, se espera que este año sea el año de mayor presión fiscal en términos nominales que tenga toda la economía y que supere todos los récords históricos que O sea, tuvimos. cuando la sociedad siente que está asfixiada por los impuestos, este es el correlato. Exacto. Es evidencia empírica, no es lo que le parece a alguien. Claro, pero Y además, esto lo gastamos, ¿eh? O sea, esto no es que está en Y algún encima lado, o sea, no nos esto es gasto, alcanza este para es el los gastos reflejo. corrientes. Exacto, no nos alcanza ni para eso. ni para el gasto corriente, No. o sea, saquemos la deuda. O sea, saquemos lo que tenemos que pagar de tarjeta de lo que compramos el mes pasado o el crédito hipotecario que tenemos que saldar. No nos alcanza para comer, para vestirnos, para el esparcimiento del mes. Exacto. Pese a tener esta presión. Y esta presión es solo sobre la economía formal. Por eso, para una persona o una empresa que está en blanco, la presión fiscal es mucho más alta de la que podemos ver en términos de porcentuales, porque claramente soportamos todo el peso de aquellos que no Ahora, tributan. en términos de impuestos, vos diferenciaste seguridad social, Sí. esto es para financiar un sistema que cada vez se va a discutir más, Sí. jubilatorio, traducido. Esto es el impuesto al valor agregado, Sí. que más o Que menos es es el- permanente. Es permanente y es un 7,4%. Este es impuesto a las ganancias, que ha tenido del 2,3 del 95, Sí. perdón que toqué, Sí. 2,3 del 95 al 5,4%. al 5,4, o sea, duplicó el peso específico en la presión fiscal, ganancias. Después está el resto, los extraordinarios, que tienen un andarivel menor, pero Sí. que han crecido, y los distorsivos, que se casi triplicaron respecto al 95. Los impuestos distorsivos, que ¿cuáles son, por El ejemplo? impuesto al débito y crédito bancario. El impuesto son al el cheque, el impuesto al bobo, por operar en blanco. Exacto. Después tenemos ahí impuestos sobre los ingresos brutos. Realmente es un impuesto que tiene que desaparecer. Estamos siempre hablando de cuestiones de un impuesto que no existe en ninguna otra parte del mundo. O sea, en ese sentido, creativos como nunca, ¿no? Bueno, tasa de impuestos totales sobre el porcentual de ganancia. Argentina Sí. está primero, es líder. Argentina es líder. Esto quiere decir, por cada $100 que gana el empresario, ¿cuánto se lleva el Estado?
El Estado se lleva 106 en la Argentina. Por cada 100 que se lleva el empresario como ganancia, 106 se lo lleva el Estado argentino. Y aparte quiero que comparemos con quién estamos en este equipo, ¿no? O sea, porque no es que 10. estamos entre los mejores países del mundo, sino que estamos entre países latinoamericanos pobres, como lo somos nosotros, y países africanos en la mayoría de los casos. Salvo China, que está Salvo diciendo. China, pero China con esta presión lo que sí estableció a partir de este año es una baja de impuestos. De hecho, para que todo el mundo sepa, en el resto de los países del mundo, justamente hoy por hoy, la guerra que se está dando es para quién baja más los impuestos para atraer inversiones. Y ahí entran Estados Unidos, China, Dinamarca, todos los países desarrollados están pensando cómo bajar los impuestos cuando nosotros este año vamos a tener la presión fiscal récord en nuestra historia. La verdad es que estamos totalmente desenfocados de para dónde va el mundo y para dónde tendríamos que ir. Bien, valía la pena traerlos a Iván hasta acá. Bueno, mientras se acomoda Iván, perdón que me cruzo, me quedo de espaldas. ¿Esto tiene componente electoral, Pablo? Es muy interesante cómo lo impositivo se metió en la agenda, yo creo que en el último año. Y esencialmente creo que lo de las tarifas aceleró ese proceso. Nosotros somos del interior. Cuando nos veníamos a estudiar acá, vos veías con tu papá, los que teníamos la posibilidad de alquilar algo, chiquito, grande, cuánto era el alquiler y expensas. Ni mirabas los servicios. No era un tema, no era un ítem. Hoy anotás de a uno cuánto fue el año pasado y cuánto si consumo más. Revisás las expensas, cosa que no miraste. Bueno, o empezás a mirar la eficiencia de un electrodoméstico, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo que te refleja es que se metió en la agenda porque tiene la potencia de la cotidianeidad. Todos los días ves algo de eso. Con lo cual, indudablemente, tiene un correlato electoral. Dicho de otro modo, es muy difícil que cualquiera que espere ser parte de una gobernación o de la propia presidencia que no tome este tema. Ahora, porque hay eco en la ciudadanía. En ese contexto, Labaña, que da la sensación de administrador, piloto de tormenta, etcétera, ¿le saca más votos a Cambiemos o al peronismo? Porque Labaña no es peronista, no es radical. En definitiva, es alguien que es Labaña. Sí, yo creo que está en construcción eso todavía. No me queda del todo claro. Porque, digamos, me queda más claro con otras figuras. Me parece que la figura de Labaña en ese sentido todavía está sobrevolando, si querés, cómo estacionar en la... ¿Vos crees que los jugadores no están todos en la cancha todavía? No, de hecho yo creo que, más allá de los jugadores, yo creo que hay algo que no está en la cancha todavía, que es la ciudadanía, que es la que va a terminar de ordenar. Porque la mayoría del electorado no entró en modo electoral todavía. Sí aquellos que están en los polos, que van irremediablemente a votar kirchnerismo o macrismo, pero después tenés la inmensa mayoría de los ciudadanos que todavía no entró en modo electoral. Donde Urtubey, por otra parte, vale la pena decir. Sí, pero déjame, vos sabés que me quedo con los cuadros impositivos que mostrabas, ¿no? Yo creo que una de las grandes fallas que tuvo el gobierno nacional es no entender la rebaja impositiva de Estados Unidos, lo que implicó eso en las inversiones. Claro. Para salir de este atolladero en el que estamos necesitamos inversiones. Si vos no sos competitivo, si no bajás los impuestos, no recibís inversiones. Así como en el 2016 no se entendió la reforma impositiva americana y después tuvimos el golpe que tuvimos el año pasado, la corrida cambiaria, ahora no se está entendiendo la reforma impositiva china. Por eso es que todos los capitales están yendo a China de los emergentes y están saliendo de Latinoamérica. Entonces, cuando vos ves el nivel de presión tributaria sumado a la informalidad que estamos viendo, es decir, puesto en criollo, el que paga por uno paga por dos, paga doble. La presión tributaria significa eso. Me parece que ahí se tendió a esconder la basura bajo la alfombra. Fíjate que se sanciona una ley de reforma impositiva en el 2017 y por Congreso también se la pasó al 2020. Sí, sí. Con lo cual acá esa es la esquizofrenia de no entender por dónde tenemos que salir. Bueno, ¿no? acá también, Paulino, Sí. déjame hacer un comentario porque me están escribiendo y me están planteando que también ahora están cobrando IVA a las ventas online. Sí, a ver, todo Lo cual eso... es una locura porque encarece todavía mucho más. A ver, yo creo que la Están apretando a la gente reforma que quiere fiscal trabajar. que se planteó y que entró en vigencia, digamos, para el ejercicio 2018, se pensó con una realidad totalmente distinta en la que la Argentina iba a obtener crédito golpeado a cualquier puerta y teníamos financiamiento, entonces nunca se le dio el peso específico a la recaudación, que hoy sí tenemos que contar moneda por moneda con el Fondo Monetario mirándonos con una lupa absolutamente todo. Pero hay que ser claro, o sea, la única forma de salir de este agujero es no seguir cavándolo, y de esa forma es bajando los impuestos. O sea, esto ya
trasciende al tema técnico, la gente Ahora, ya lo percibe sí. y ya empieza a reclamarlo de forma masiva, ¿no? Sí, lo que sí también... Sí, yo la simbología que eligió es a veces para explicarlo, puedo equivocar, pero lo que más me impactó de la discusión con el campo en 2008 era cuando el productor decía, miren, ahí hay 2 camiones de soja, uno se lo quiere llevar el Estado, uno es para el Estado y el otro es para mí, me están choreando. Bueno, la sensación que tiene la sociedad es que yo agarro el billete de 100 pesos y si vos prorrateas el día libre de impuestos, ya está en el mes de julio, estaba en el mes de mayo o agosto, estaba en el mes de mayo hace 15 años. Entonces, lo que hemos venido haciendo es todo el tiempo poner más impuestos para además tener una caja que es un barril sin fondo, porque finalmente no termina nunca de ser una caja que te ordena. Y con efectos contraproducentes, porque vos fíjate que te Que no sabés lo que estás ¿qué pagando, te dijo el ¿no? gobierno? Vamos por un perfil exportador. Por primera vez en la historia económica argentina te ponen retenciones al valor agregado. O sea, es totalmente contrario a los efectos que se están buscando, porque de hecho la recaudación bajó, no pudieron mantener la recaudación esperada en el presupuesto. Y Entonces, va a bajar más por la recesión. O sea, estamos en un concepto, en un momento políticamente, Pablo, no es fácil, porque el gobierno tiene que bajar impuestos, el que venga, el que esté, y al mismo tiempo tiene que bajar mucho el gasto. Porque hoy con estos impuestos tiene que seguir bajando el gasto. A ver, alguien... Menos impuestos. Todos nos olvidamos la brutal discusión que hubo por la que no fue reforma fiscal, cómo se produjo, cómo se plantaron los gobernadores, cómo se plantaron los intendentes, cómo se plantaron los sindicatos. Y también qué lo difícil que es, lo complejo. El gobierno, digo, claro, porque son todos hipócritas a la hora de discutir. Que la ponga el otro. Nadie quiere poner la propia. Bueno, es la perinola, todos ponen pero ¿sabes qué pasa? En una economía en donde el 50% es informal, claramente vos tenés a dónde ir a buscar. O sea, si estaríamos todos pagando esta presión fiscal, yo te entiendo tu planteo, porque no hay a dónde más ir a buscar. Pero acá un 50% de la población directamente le roba al otro 50%. Pero entonces, cuando quieren ir a buscar a ese informal, también ya te pusieron el impuesto para ir a buscar a este informal, también ya te pusieron la traba para ir a buscar a este... La solución es bajar los impuestos para poder ir a recaudar más. O sea, no es con esta estructura fiscal, porque es más, en contextos como el que estamos ahora, recesivos, cuando ya no se puede recaudar más porque no puedes poner más impuestos, claramente empieza a caer gente a la informalidad. Entonces ese 50% va a crecer más. Entonces, baja los impuestos, establece tasas competitivas que la gente pueda pagarlas para así ir a reclamarle al que no está pagando. Para mí, el razonamiento nunca se planteó sobre la mesa y nunca... Hay que dejar de cazar en el zoológico. Exacto, y nunca se buscó ampliar la base. Pero de tampoco ayudan las contribuyentes. herramientas, perdóname, Paulino. A ver, hay herramientas electrónicas que pueden utilizar miles de comerciantes. Ahora, nadie le da una especie de promoción para utilizar esas herramientas electrónicas. A nadie. Es más, sería más beneficioso hasta en materia de seguridad. Yo voy a la carnicería y no puedo pagar con tarjeta, ni con tarjeta de débito. Voy a la fiambrería y hoy cada compra de esas son 500, 600, 1000 pesos. ¿Por qué las grandes empresas también no ponen un poquito de decir, che, mirá, tenemos para ir a cazar a todo este zoológico? Porque no quieren pagar, por eso te Pero las grandes por empresas eso hay que no son los bajar. recaudadores tampoco, digamos, ahí hay una función del Estado que es justamente armar un sistema que esté, inclusive hoy podés hacerlo a medida, hoy con la tecnología coincido contigo que podés ir a atacar determinados sectores, determinadas economías en particulares, pero eso es una función del Estado. Tengo la tentación de hacerle el calendario electoral y conversarlo con Pablo, pero es bastante extenso y complejo, ¿no? Y estamos un poco jugados en tiempos y demás, una pena. ¿Te puedes quedar, Pablo? 5 minutos. Hasta mañana, si querés. No, Vamos, te casó. Bueno, está bien entonces. ¿Lo hacemos? Sí, sin problema. Bueno, pero lo vamos a hacer ahora. Dale, ¿me permiten? Y después nos vamos a ir a la pausa con algo de música, con Paola y demás. Porque la verdad es que el capítulo electoral... Paddy, no te hagas problema, ¿eh? ¿Qué pasó, Paddy? Un genio. Capítulo, estamos acostumbrando y ambientándonos al nuevo escenario. Bueno, quería ver el capítulo electoral. Supongo que debe ser acá, cronograma, Pacas, cronograma electoral. Bien. Miren, ahí abre. Lo importante es esto. 7 de abril, primarias en Chubut, donde parece que Beretilnec no juega.
fallo de la Corte mediante la semana En que viene. Río Negro. Claro, ahí lo tenés. Perdón, eso es sanciones, Río Negro, no Chubut, perdón. Acá tenemos, primarias en Chubut. Está la general en Río Negro abajo. ¿Esa sería una victoria de Soria? Bueno, todavía no queda claro, ¿no? Lo que sí es interesante es, vos fíjate que nos pasó Neuquén hace algunas horas nada más, y fíjate que es interesante cómo, por ejemplo, Neuquén te mostró la importancia de un partido provincial, en ese caso, con ejercicio de poder, y cómo sí hay una lectura que podía tener cierto correlato nacional, que era que si funcionaba la candidatura de peronismo y kirchnerismo, seguramente iba a presionar mucho para que en lo nacional muchos están presionando para que pase eso. Con lo cual, ahí es donde empezás a encontrar ciertas vertientes interesantes. Después de eso, lo que yo sí creo, si querés como en términos generales, es que si el gobierno no gana en ningún lugar que no tiene y no pierde en ningún lugar que tiene, la verdad es que no pasa mucho. Porque la mayoría de estas provincias que tienen historia y cultura de desdoblar elecciones, esas personas cuando van a votar, votan por la provincia y después discuten otro elemento nacional. Bueno, tenemos 3 primarias. La de Santa Fe, lo más atractivo, la interna del peronismo, entre Perotti y María Correcto. Peña Bielsa. Bueno, después tenemos 12 de mayo, elecciones generales en Córdoba, elecciones generales en La Rioja, 12 de mayo. Parece que ese es un día. Si Casas no va, ¿hay plan B en el peronismo de La Rioja? Sí, creo que todavía, a ver, creo que el sistema, digamos, no va a buscar plan B hasta que no se sepa lo de Casas, pero Lo hay. Elecciones generales en La Pampa, 19 de mayo. Que me parece que ahí, digamos, tenés para mirar. La sucesión de Berna, quién es el líder del peronismo, Sí. y si el kirchnerismo es lo que dicen que es o no. Y el resultado del candidato radical, que va a estar mirado, si querés, por esa interna contra McAllister, que en algún punto tensionó también la situación nacional, y fíjate que empezó a tensionar todas las elecciones provinciales. Bueno, después, 2 de junio, elecciones generales en San Juan y Misiones, 2 provincias peronistas. Sí, y con un extra que ahí ya entras en junio, que es el mes donde definís candidatos nacionales, que en algún punto es lo que nos va a decir qué cancha vamos a tener, con lo cual ahí donde empezás a tener sí más correlato, porque me parece que ahí vos ya vas a tener, te vas a dar cuenta quiénes en las provincias quieren nacionalizarse o no y cómo las figuras nacionales van a ser parte de la agenda electoral o no. Bueno, acá está el desafío de Tucumán, si el peronismo dividido puede generar en Silvia Elías la posibilidad de Cambiemos de batallar o el peronismo sigue siendo hegemónico. Jujuy, si Gerardo Morales renueva o no, todo parece pensar que sí. En Entre Ríos, donde Bordet va por la reelección, parecería todo indicar que. Y Chubut, donde, bueno, queda un misterio después del liderazgo de Nas Neves, a ver si puede o no Arcioni en la reelección o si puede tallar algún candidato por fuera. Y el 16 de junio, Santa Fe y San Luis. Acá están los Rodríguez Sá peleados, veremos si son los 2 candidatos a gobernador o no, y veremos si Claudio Poggi puede, aglutinando a Cambiemos y al resto, darle una victoria una vez por fuera de los Rodríguez Sá y por primera vez el peronismo no ganar. Sí, en correcto. términos del peronismo Rodríguez Sá de apellido, ¿no? Sí, ahí es muy interesante cómo funciona la lógica, cultura política de Rodríguez ya en San Luis. Y me parece que en Santa Fe hay un elemento que no es menor, que es que nos vamos a preguntar qué pasa con el socialismo en un sentido que no es menor y que tiene que ver con que lo que te evidencia la posibilidad que no triunfe el socialismo es que cuando vos sos un partido, en este caso provincial, tenés historia y cultura de elecciones dobladas, solo perdés cuando perdés contra vos mismo. Y me parece que ese es un elemento central para entender también lo que viene. Bueno, y después, 11 de agosto, primarias presidenciales, primarias en la ciudad, provincia, Catamarca, Salta, todas unificadas. Elecciones generales, 29 de septiembre en Mendoza. Creo que el 11 de agosto, no sé a qué hora, pero imagino que tarde. Me parece que nos vamos a dar cuenta qué elección vamos a tener en octubre, no Ordena. antes. No antes. La PASO ordena. A ver, me parece que hoy preguntarle al argentino que quiere hacer un balotaje es, no sé qué viene después ciencia ficción, pero es un poco eso, porque básicamente le estás preguntando sobre algo en lo que no quiere transitar y sobre algo que verdaderamente no sabemos en qué cancha se va a dar, no sabemos qué deporte se va a jugar. Bueno, acá había 7 elecciones que iban a ser simultáneas: Ciudad de Buenos Aires, provincia, Salta, Formosa, Catamarca, Santa Cruz, Tierra del Fuego. Tierra del Fuego desdobló. Tierra del Fuego va a votar el 9 de junio. Correcto. Anticipó el calendario electoral, con lo cual solo 6 provincias eligen gobernador el día que esté electo eventualmente un presidente, si es que hay presidente en Hay primera un vuelta. elemento que no es menor, Paulino, en todo este esquema, que es cuál es el impacto de las boletas. No estoy hablando solo del sistema electoral, sino del arrastre de tener la elección desdoblada o la elección conjunta, digamos. Esa es parte también de la discusión política. Y lo vas a ver en los más cercanos al gobierno y en los más lejanos al gobierno. Vos tenés elecciones que transitan diferencias de más de 25 puntos si vas junto a la presidencia o si vas separado. Con lo cual, digamos, indudablemente cuando discutís el año electoral estás discutiendo cómo cada líder local también cree que hay que dar esa disputa. No saben lo que es. Les agradezco a los 3.
Perdón, fue una noche larga. José, disculpa. No, por favor, La familia, al contrario. Iván, Está cansado. Pablo, está cansado. La cara. 6 de la mañana se levanta, ¿no? Y un poquito antes. ¿En serio? Ah, Tiene la costumbre, ¿no es cierto? Sí, sí. Wow. ¿Lo ve a su hermano presidente? Sí, sin duda. Sin duda. ¿Y usted? ¿La política? No, yo estoy donde estoy, como decía. ¿Candidato a gobernador, no? No, ¿Alguna no. vez se especuló? No. No, no, no. No, seguro. Seguro. A los tres, gracias. Placer. Hasta la próxima.